hemos venido hasta Alicante para saber un poquito más sobre el menú degustación del restaurante Els Vents, que junto con los vinos ecológicos de la bodega Anguera se fundirán y crearán una armonía perfecta. Veremos cómo un buen menú a la altura de un buen vino son capaces de lograr una combinación increíble. Bueno, la historia del restaurante Els Vents nace en el 2009. Els Vents es un nombre que me gustaba por las S, ya que me llamo Sánchez. Es un nombre que, pues bueno, como en homenaje un poco al Mediterráneo, en homenaje a los vientos. Siempre he sido de familia que nos ha gustado mucho el mar, ¿no? Construimos este establecimiento en el puerto. Ha ido moviéndose a lo largo de la ciudad. Pasamos del puerto a los 5 años a un centro urbano en el pleno auge de la ciudad de Alicante. Y bueno, ha ido evolucionando tanto el restaurante como yo, como mi propia cocina, ¿no? Hasta que al final pues, nos encontramos ahora en una pedanía de Alicante, San Juan Pueblo, en donde se encuentra el restaurante dentro de la finca Villa Antonia Gastronómica. Hemos recibido grandes premios, he ido haciendo nuestra propia clientela y al final es lo que bueno, en donde estamos y a lo que nos dedicamos. Aquí en Els Vents lo que intentamos es recrear un poco la cocina alicantina con las técnicas actuales más vanguardistas, ¿no? Es una cocina, por supuesto, la que hacemos una cocina mediterránea. El 80-90% del menú dels Vents está destinado al mar y hago combinaciones muchas veces de mar y montaña, ¿no? Al final lo que intentamos es que a lo mejor usamos una gamba roja o una quisquilla e intentamos meterle algo también de huerta o de campo, ¿no? ¿Algún secreto para que el plato triunfe? Pues bueno, sobre todo hacerlo con cariño, que los sabores estén presentes de lo que cocinas y que al final el cliente, por supuesto, se vaya feliz. Pues bueno, el menú que vamos a degustar hoy es un menú especialmente que hemos hecho para vosotros, que irá en armonía con unos vinos excelentes. En este caso vamos a empezar con una bienvenida, ¿de acuerdo? Cuando llegamos a Villa Antonia Gastronómica os dan la bienvenida unos olivos milenarios y bimilenarios, es decir, uno de 1000 años y dos olivos de 2000 años, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que reconstruimos es que con el fruto que nos dan estos árboles hacemos esta bienvenida, ¿no? A partir de aceitunas. Son 4 sabores de aceitunas dentro de la propia aceituna que ahora veréis. Luego continuaremos con el producto de mar estrella en marisco que hemos hablado antes, que es una gamba roja, ¿de acuerdo? Acompañada de una cabeza frita en un buñuelo, ¿de acuerdo? Luego vamos a pasar en plena temporada, unos guisantes tiernos del terreno, ¿de acuerdo? Que van acompañados con una lubina y un pil-pil del propio guisante. Y vamos a terminar en la parte dulce con un postre de mandarinas, almendra y nueces. Els Vents, qué restaurante tan bonito. ¿Desde cuándo llevas trabajando con ellos? Pues ya llevamos trabajando mucho tiempo y luego es verdad que la ubicación en la que estamos tiene una apariencia señorial
y hay una vinculación con nuestra bodega muy curiosa, con Bodegas Enguera. La antigua vivienda en la que estamos data más o menos de la misma época que la nuestra en la bodega en Enguera. Hablando de Bodegas Enguera, ¿cómo nace y cuál es la inspiración del proyecto vuestro? Bodegas Enguera nace con don Pedro Pérez, que era mi abuelo. Era un hombre pues muy emprendedor, siempre tuvo una vinculación muy fuerte con el campo, digamos que ha tenido siempre una obsesión desde joven con él. Y mi abuelo Pedro adquiere una bodega antigua en Fontanars dels Alforins a finales de los 60 y a los 5 años adquiere la finca de Enguera, a unos pocos kilómetros de la entrada del pueblo del mismo nombre. Y a partir de ahí pues embotelló unas cantidades de vino pues, muy pequeñas, de un vino llamado Viña Corones, del cual todavía conservamos una botella en casa, en la familia. Y durante unos años pues, dejó de producir porque tenía que hacer una inversión en maquinaria y personal muy fuerte. Y lo que hizo fue llevar toda la uva a la cooperativa y produjo allí durante varias décadas. Cuéntanos, ¿cómo surge la propuesta de un vino ecológico y sostenible? Hace ya casi 20 años mi padre decidió transformar en ecológico toda la bodega. Al entrar mis hermanos y yo como la tercera generación, decides seguir respetando el legado de las generaciones anteriores, pero dar una vuelta de tuerca más. Y a partir de ahí es donde nacen los proyectos de ecológico vinculados a estudiantes de la universidad y a la Universidad de Valencia principalmente, también al Politécnico, pero siempre hay un hilo conductor y es ir respetando el legado anterior e ir aportando las ideas de cada una de las generaciones que llegan, ¿no? O aterrizan. Hemos realizado un aperitivo muy mediterráneo y alicantino, lo más mediterráneo posible, como es un vermut, unas papas con boquerones y anchoas en vinagre, temporada de hongos y temporada de caza con gazapo. Hemos recolectado unas pequeñas hojas para ponerles un poquito más en ambiente y comenzaremos en este orden de izquierda a derecha. La primera cuchara es una del fruto del olivo. Tenemos una falsa aceituna de vermut Puig Campana de la zona de Benidorm. Aquí potenciamos nuestra terreta siempre al máximo nivel. Ralladura de naranja sanguina para aportarle un poquito de amargor. Después con las manos, ese velo de patata, tenemos un fruto, una aceituna rellena de boquerón en vinagre, gordal y una lámina de anchoa embotada aquí en casa. Seguimos con esa pequeña cuchara de un bocado, son capaces todo, ¿de acuerdo? Una falsa aceituna de hongos, temporada de hongos, un praline de almendra y nuez. Y terminaremos con ese brioche, falso brioche, con una aceituna negra de gazapo. Alias blanco, nos vamos con un vino blanco joven, de la variedad Verdil, elaborado en la Sierra de Enguera, en el año 2021. Aliats procede de las parcelas más altas que tenemos en la localidad de Enguera. Tiene un punto de elegancia, la acidez es suficiente, es un vino tremendamente equilibrado y por lo que parece va a acompañar a este primer plato perfectamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a comenzar con el primero de los entrantes, mi reina vestida de rojo. Tenemos una gamba, por supuesto gamba roja, en esta copa de Pompadour que comenzaremos por esta parte y ayudándonos de la cuchara que les marcamos. Una gamba, el cuerpo de la gamba risolado, con un cremoso de calabaza especiado en la base, una espuma de su coral y un aceite ligeramente picante que elaboramos con el propio coral. Luego hemos querido representar nuestra gamba tigre. Tenemos un buñuelo de coral de la propia gamba con sus patitas bien fritas para comerlo de un solo bocado. Hemos querido representar esta bruma marina para traspolarles un poquito a nuestras calitas alicantinas o de nuestra entera costa y por que lo disfruten un poquito mejor este plato.
variedades, la Marcelán, que es una variedad reciente, y la Monastrell, la reina de nuestra zona, Alicante, Tierras de Alforens y Jumilla. La etiqueta de Aliats es una ilustración de Neal Adams. Neal Adams es el dibujante de Batman de finales de los 70 y el que cambió la estética de la saga. Y la historia que hay detrás, tanto del nombre como del hecho de que sea un ilustrador de cómics famoso, es la relación entre los hermanos, que somos muy diferentes, pero hemos tenido una relación muy cercana con los cómics y se ha convertido desde hace muchísimos años en un regalo habitual y en una pasión compartida. Y lo que conmemora es nuestra relación con el proyecto de conservación del murciélago que llevamos desarrollando desde hace ya muchos años en Bodega. Conseguir mantener una población de murciélagos determinada nos está ayudando a luchar contra la plaga de polilla del racimo en los meses más húmedos del verano. Pues vamos a continuar con el siguiente entrante. El título es Verde que te quiero verde, un guiño a Lorca. El chef siempre quiere alardear y por supuesto hacer notar a esa historia que tenemos en España. Y bueno, tenemos de temporada estos guisantes, un escabeche del mismo, lubina salvaje hecha a la llama, esos brotes de guisantes que van a aportar muchísimo el sabor del guisante. Luego les invitaré a coger uno y probarlo. Un escabeche de guisantes más picantón y contrapuntos de tinta. Que lo disfruten. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la armonía de este plato, vamos a ir con el buque insignia de esta bodega, vamos con el Sueño de Megalá, un vino de una sola parcela y de la variedad 100% Marcelán. Es un vino elaborado en el año 2018. El título de este plato es Arantia Middalet Mel. Tenemos una base de un escabeche de miel con toques de vinagre de Módena, una galleta de almendra trabajada tipo macarón, un cremoso de mandarina y vamos a refrescar y limpiar paladar de esta parte salada con esa quenel y por supuesto no vamos a terminar sin brotes, los brotes de mandarina. Bueno, vamos con el postre, armonizamos con un vino de postre. En este caso nos vamos con Verdil de Gel, un vino elaborado de la forma tradicional que se elabora en los Icewind, pero elaborado criogénicamente, no naturalmente. Nos vamos con una Verdil de la 2021. ¿Por qué vamos a brindar? Pues yo brindaría por els Vents y por Bodega Enguera. Perfecto.